Bien, y le damos la bienvenida, por supuesto, que está aquí con nosotros, el doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Bienvenido a este espacio, Matías, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Buenos gracias días por estar. Varios temas, como dijo Marisol, te vamos a aprovechar. Hacía rato, ayer le escribía, hacía rato que no hablábamos, la verdad con el tema del COVID, pobre, que lo volvíamos loco. Ay, por favor, qué manera de escribirle. Lo volvíamos Sí. loco y Sí, el pobre sí, sí. tenía la Todo el gentileza tiempo. siempre de contestar, de venir. Bueno, ahora es más espaciado, pero no nos olvidamos de Matías. Cada tanto los molestamos. Matías, hablábamos recién del tomógrafo. ¿Para cuándo se estima que puede comenzar a funcionar el nuevo tomógrafo? Bueno, el tomógrafo llega el lunes que viene. Ya está acordado con la empresa porque bueno, retiran el anterior y llega este aparato, esta bestia tecnológica que adquirimos, que hay muy poquitos en el país. Así que estamos muy contentos. El lunes llega, el martes empieza la instalación y creemos que esa misma semana puede estar ya en funcionamiento, ¿no? Porque además lo necesitamos porque es un problema. Hace casi un mes que estamos en obra de reacondicionamiento y de otras cuestiones que hubo que hacer en la vieja sala, con el viejo tomógrafo. ¿Qué características tiene el nuevo tomógrafo? Recordanos. Para explicarlo sencillo, el tomógrafo que se va es un tomógrafo que daba imágenes con cortes, ¿no? Ustedes entienden que la tomografía son cortes de imágenes. Tenía 16 cortes y este tiene 160 cortes. Además de eso, tiene la posibilidad de hacer reconstrucciones en 3D. Y además de eso, tiene distintos software, distintas aplicaciones tecnológicas que, por ejemplo, va a dar un diagnóstico muy preciso y de avanzada a nivel cardiovascular, que eso no tenía como prestación, por supuesto, el anterior. Algo similar a lo que podemos ver en un cateterismo, en una cosa más invasiva, lo vamos a poder ver en imágenes, con lo cual ahí también estamos trabajando en un proyecto con cardiólogos para que podamos tener una herramienta de diagnóstico de primera calidad. Como decíamos, generaciones de imágenes 3D a partir de lo que da este tomógrafo. Claro, tiene tanta definición en tanta cantidad de cortes, piensen de 16 cortes y es un tomógrafo que viene funcionando relativamente bien. Teníamos pensado el cambio más que nada por lo que tiene que ver con la cantidad de usos y disparos, no tanto por la calidad de la imagen, y este pasa a tener 160 cortes, con lo cual es una locura, hay menos de 10 en el país, Claudio, para que tengamos idea de lo que estamos adquiriendo en el sistema de salud pública. Bueno, qué bueno, ojalá que pueda utilizarse mucho y mantenerse el Sí. tiempo porque tiene una vida útil, digamos, todo lo que... Y al usarse tanto en tanto, bueno, es una vida útil acorde a cada sistema, ¿no? Sí, la vida útil en este caso está dada por lo que le llamamos una parte del tomógrafo específico que tiene una cantidad de disparos y que se recambia, pero no necesariamente la tecnología. Yo creo que esto nos va a acompañar con un buen diagnóstico, digamos, varios años, ¿no? Uno recambia partes que se gastan, pero bueno, no en cuanto a la cantidad de cortes y demás. El tubo, diría. El tubo, no me salía la palabra. No, perdón, pero yo lo dije en broma. Pensé que era... Es Porque el tubo, tubo me es el suena a tubo. televisor viejo. Es el tubo. Es el tubo, el tomógrafo. Mirá. Que vale $150.000 cada vez que hay que cambiarlo, con lo cual es una inversión enorme, es una tecnología obviamente cara, 100% traída en este caso de Japón, así que bueno, estamos muy contentos. Qué lindo, qué bueno. Bien, y Matías, ¿está en obra el hospital? ¿Siempre está en obra? ¿Siempre hay tareas para mejorarlo? ¿Qué obras restan finalizar? ¿Cuáles van a inaugurar próximamente? Bueno, próximamente, ya también la próxima semana de junio, vamos a tener un sector de informes para que la gente pueda ir y orientarse y bueno, como en cualquier, digamos, clínica, sanatorio privado, bien central, bien ubicado. La verdad que esto es algo que teníamos bastante pendiente en el hospital, en un buen lugar, que quede claro, digamos, todas las indicaciones, lo que la gente tiene que hacer ni bien llega al hospital. Eso se va a inaugurar la semana que viene. Tenemos obras que tienen que ver con infraestructura en lo que es cardiovascular, en consultorios de cardiovascular.
Infectología se reconstruyó el 100% también, estamos en poco tiempo inaugurándolo, el nuevo sector de infectología. Esto empieza a generar enroques dentro que es una de las cosas difíciles, ¿no?, de llevar a cabo, cómo sigue funcionando el hospital interviniendo en tantas obras al mismo tiempo. Nos permite poder darle otro lugar y otra sala a lo que tiene que ver con kinesiología para poder tener camas de este proyecto que venimos hace tiempo trabajando y que ya en breve será realidad, que sería la cuestión de cirugías ambulatorias, cirugías menores que puedan estar en otro lugar y no ocupar camas de internación que son tan valiosas. Así que son obras que empezaron hace un tiempo y que, bueno, gracias a todo el trabajo de mucha gente, porque la verdad que, por ejemplo, la obra que involucró el cambio del tomógrafo tuvo que ser en tiempo récord y involucra a muchísimas personas y todos trabajando a full. Y otra cosa muy importante es el recambio de camas. Esto es algo que... Sí, señor, que hoy es el tapa del diario, creo que sí, respecto a camas muy modernas. Vamos a ir cambiando el 100% de las camas del hospital, esa es la idea. Con esto se ha hecho una inversión muy grande desde el municipio de Tandil, con la compra de estas camas que se abrieron en los sobres de licitación, una inversión de más de 5 millones de pesos. Pero también, como nos pasa habitualmente, las ONG, en este caso las damas del hospital, hacen una donación de 5 camas más. Tenemos el Colegio Escribano que va a donar una cama, así que vamos sumando esfuerzos. Rotary Club, los 3 Rotary Club de Tandil también están haciendo un esfuerzo en compra de aparatología y también sumar camas, así que bueno, esta cuestión siempre del apoyo de las ONG al sistema de salud se agradece un montón y suma también muchísimo, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿y cómo estamos? Decíamos recién con Marisol que ayer habló justamente con Andrea Camilo Espínola, el titular del Hospital de Niños, y contaba cuál era la realidad en el Hospital de Niños respecto a las enfermedades invernales. ¿Cuál es la situación en general en el sistema integrado de salud, más allá del Hospital Central? Bueno, la demanda obviamente en el Niños corresponde a una cuestión estacional, esto pasa habitualmente. No hay que alertar a la población después de lo que vivimos con el COVID, digamos, siempre pasa esto, en determinadas semanas epidemiológicas hay picos de enfermedades respiratorias en niños. Claramente hay que actuar, ¿no? Y todo lo que aprendimos con el COVID, todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, con toser con el codo, con evitar ir al colegio cuando tienen fiebre o cuadros respiratorios, todas esas cosas, implementarlas lo máximo posible. Se duplicó, ¿sí? o en algunos casos hasta triplicó la demanda. Generalmente pasa por un tiempo, digo, está bien definido y después se empieza a volver a la normalidad, pero hoy estamos hablando de más de 400 a veces consultas por guardia en el Hospital de Niños, cuando lo normal eran 200, 180. Esos son los números reales, la internación lo mismo, si bien tiene capacidad el Hospital de Niños, se ha internado muchos chicos, muchos cuadros de bronquiolitis, que es una enfermedad que afecta a los menores de 2 años y no es un catarro, no es un resfrío solamente, sino que ya afecta las vías aéreas inferiores, ¿no? Los pulmones y demás. Así que bueno, esa es la realidad hoy. En el hospital de adultos también, en estas épocas, aumenta la demanda por cuestiones respiratorias. Y otra cosa que suma a la cuestión de niños, obviamente, que es ser el único efector, ¿no? Que por ahí otros años la cosa se repartía un poco más y hoy está más concentrado en lo que es el hospital. Ya lo decíamos, es la única guardia pediátrica que ha quedado en la ciudad de Tandil. Vale reseñarlo, sí, es un detalle bastante significativo. Sí, sí. Ojalá en algún otro momento puedan abrirse más en los efectores sanitarios privados que han tenido guardia pediátrica en otro momento y ahora no, que pueda expandirse, por supuesto, el universo. Matías, estaba pensando, el sistema integrado, ¿ha incrementado la demanda de pacientes con cobertura que se dirigen al sistema público, pudiéndose atender en el privado? Sí, eso pasó siempre. La verdad que
primero es un orgullo que gente que puede elegir por ahí otro sector también elija el hospital por un lado, por otro lado es sumamente necesario. Los hospitales públicos viven de la recaudación y del recupero de costos, se llama, ¿no? No tiene que ver con un lucro, como en los casos del privado, pero sí todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el financiamiento de lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, en general se vienen, digamos, de ese recupero de costos de obras sociales, prepagas y otras, con lo cual la prioridad siempre fue y siempre es el que no tiene obra social para poder, digamos, acceder con iguales derechos a la salud. De hecho, los medicamentos, el sistema de salud pública de Tandil entrega el 100% de los medicamentos a las personas que no tienen obra social. Pero sí, es cierto, un poco tiene que ver con las crisis económicas, porque las prepagas o los seguros de salud muchas veces también exigen un pago aparte. Mucha gente también se cayó de esos sistemas y se volcó también al público. Así que bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado hay gente que elige, hay gente que tiene que ir sí o sí, y nosotros le damos la atención que merece todo el ciudadano de Tandil a todos por igual, ¿no? El doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud. Ahora, como decía Marisol, me imagino que si hay una mayor demanda, hay también una mayor necesidad de recursos humanos. No es raro que por ahí recibamos mensajes o veamos nosotros mismos en la guardia, una guardia colapsada. No sé si la palabra es colapsada. Para el que va y tiene que esperar 3, 4 horas, lo es. Sí, sí. Hay un sistema de triage, ya lo sabemos. Pero evidentemente esto los debe complicar en algún aspecto. Sí, sí, por supuesto, no hay que... hay un problema multifactorial. Hoy en día el personal de salud tiene que desdoblar esfuerzos y lo digo, digamos, en el hospital de niños hoy en día, toco madera, pero el plantel es completo. Obviamente que están trabajando con estos números el doble de lo que venían teniendo que trabajar, y eso se resiente, se trata de reforzar y demás. La situación por ahí es un poco más complicada en el de adultos, porque la verdad que es muy difícil cubrir las guardias, es muy difícil cubrir las guardias en Tandil y en todas las ciudades de alrededor y en toda la provincia de Buenos Aires. Hay una crisis de recursos humanos, de especialidades clínicas, que la verdad que pone en jaque a muchos sistemas de salud. Vean, se puede ver lo que está pasando en Bahía Blanca, lo que ha pasado en Olavarría, han cerrado terapias infantiles. La verdad que es un problema que no es solamente nuestro. No me quiero sacar el saco, hay cosas que han cambiado en la profesión. La pandemia aceleró cuestiones que tienen que ver con necesidad de modernizar modelos de contratación, cuestiones que podrían hacernos un poco más sencillo el trabajo a los que tenemos que organizar sistemas de salud y mejores condiciones a los que ofrecen a los médicos, a las médicas, los profesionales de la salud que ofrecen un servicio tan esencial, ¿no? Sobre este tema, lo engancho con algo que teníamos previsto consultarte, que justamente acabas de hacer vos la introducción perfecta, ¿no? La falta de médicos que hay en general y cómo nos afecta acá en Tandil. ¿Cómo estamos en las salas? ¿Cómo estamos en la guardia? ¿Y cómo estamos en las especialidades, que siempre ahí están peleando por alguna especialidad que falta? Bueno, es complejo poder explicarlo en poco tiempo, en los tiempos de televisión, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos algunos sectores, por decirlo de alguna manera, que están muy bien. Justamente las salas de internación, por ejemplo, tenemos médicos full time, que la verdad que son excelentes, la atención es de excelencia, todo lo que tiene que ver con la contratación y la carrera, las especialidades que tienen internación, en general estamos bien. Nos cuesta mucho más la guardia, los reemplazos de guardia. Esto pareciera tener que ver con algo también generacional, de que los médicos, la presión de la guardia está empezando a no ser elegida, por decirlo de alguna manera. ¿No lo económico? No lo económico, por lo menos
por nuestra experiencia, digamos. Nosotros en el lugar donde más problema tenemos, que es la guardia de clínica, tiene un valor y mirá cómo será el problema, que en esto colaboraron todas las otras especialidades aceptando un valor diferencial de pago de la guardia, y sin embargo eso no generó tanta el efecto positivo que esperábamos. Sí, por ejemplo, ahora hace un mes que la provincia, o la nación mejor dicho, ha erradicado con una ley el pago de ganancias para muchos, para todos los profesionales de la salud que hacen guardias, que eso generaba un problema enorme porque al hacer reemplazos no valía la pena hacerlo, porque claro, si te pasabas era todo ese discurso que escuchábamos que era una realidad, que impedía. La verdad que eso cuesta, las guardias es el sector con más problemas, y las especialidades también, por esto que hablábamos de que estamos también trabajando, pero requiere de mucho consenso con gobierno, consenso con los profesionales, con otras áreas, con entender que algunos beneficios van a llegar en algunos y todavía en otros no, y esas cuestiones, porque si tenemos que cambiar los modelos que tenemos hoy de carreras, de contrataciones, el Tribunal de Cuentas que te ata de alguna manera a cuestiones de contratación de especialistas que tienen muchos años y que no están adecuados a la realidad de cómo se trabaja hoy, en aspectos que podemos hablar un montón de cosas, ¿no? Pero es muy difícil, hay que cambiar muchas cosas. Siento que el equipo de salud por lo menos ha trabajado en estos últimos 2 o 3 años en eso, tenemos propuestas y estamos avanzando, pero bueno, ahora llega la etapa de los consensos, que a veces son tan difíciles, y queremos tener herramientas más modernas para poder mejorar las condiciones de oferta hacia los especialistas. ¿Cuáles son las especialidades que estarían faltando hoy por hoy? Hoy tenemos problemas en cuanto, digo faltando, hay especialistas, pero claro, por ejemplo en neurología tenemos mucho retraso. Hoy en día tenemos 2 neurólogos que están, imagínense, con una demanda enorme. Hematología es una complicación. Nos modernizamos, ahí tenemos un ejemplo, podemos hacer telemedicina con hematólogos que está en Buenos Aires, en unos controles que se puede hacer, obviamente acompañados, con un sistema muy cuidado, muy protegido, que nos está resultando. Pero son especialidades críticas que tenemos que tener en el hospital. Tuvimos problemas con dermatología hasta hace poquito, ahora tenemos contratadas, no con cargos. Pero bueno, son las especialidades. Y por supuesto, clínica médica, psiquiatría es un problema enorme a nivel provincial. De hecho, la provincia de Buenos Aires se ocuparon la mitad de los cupos de residencias en especialidades clínicas. Eso es un problema que ya marca lo que está pasando hoy y lo que va a pasar dentro de 3 años cuando no egresen todos los especialistas en clínica médica, pediatría, psiquiatría, terapia intensiva, que están, digamos, especialidades que estamos con muchos problemas. Especialidades difíciles. No sé si vas a preguntar sobre este tema, si no, yo quería preguntar algo más sobre este tema, pero si querés. Sí, adelante, ¿sí? Claudio. ¿Cuántos médicos estarían faltando en la guardia para que la guardia esté óptima? ¿Y cuántos médicos estarían faltando en salas, en los centros de salud para que todo el sistema esté, no te digo que rebose de médicos, pero por lo menos que esté todo bien atendido? Médicos bueno, médicos es la crisis un poquito más importante que tenemos, pero también, bueno, obviamente que el personal de salud abarca muchas profesiones, ¿no? Hoy en día la guardia presupuestada y el plan, digamos, de una correcta y 100% decisión, digamos, de gobierno fue tener 3 clínicos de guardia activa en el Hospital Ramón Santa Marina, además de las especialidades que ya contamos, que son ginecología, traumatología, cirugía, salud mental, que se incorporó ahora, uno de los pocos municipios que tiene una guardia activa de salud mental, pero la gran demanda es la de la clínica médica y hoy estamos ¿Esos son 21 médicos por semana? Eso, digamos, depende de los cargos. Hay cargos que son cargos de 24 horas guardia, cargos de 36 horas guardia.
y reemplazos de guardia, con lo cual no necesariamente tiene que ser 20 médicos, porque un médico puede hacer su guardia titular y también hacer algún reemplazo de algunas horas o de guardias completas. Es difícil, pero sí, si uno dijera cada médico hace su cargo, son 21 y son los que están presupuestados. Hoy la realidad es que muchas veces tenemos 2, muchas veces, la voy a nombrar con nombre y apellido, la directora del hospital Cecilia Martens, nos consta. Se pone el guardapolvo, por no decir la 10, y tiene que ayudar en la guardia. Aparte tiene una gran experiencia en guardia, vino de ser jefa de guardia, así que la conoce así. Pero claro, ella tendría que estar pensando en otras cosas, ¿no? Trabajando en otras cosas. Por supuesto, nos ha tocado, pero la verdad es que... ¿Vos has hecho alguna guardia también? Eso iba a decir, usted, Trickler, hizo guardias. Bien. No... Sí. También. Sí, sí. Obviamente que no es lo que queremos, pero hay veces que no te queda otra. Digamos. Y de los 21 médicos, ¿cuántos hoy tienen esos que están dando vuelta? Digamos, los que hacen 24 horas, los que hacen por ahí medio día más. Mira, estamos ahora en un plantel entre los titulares y los reemplazantes en poco menos de la mitad de lo que tendríamos que tener. Claro, es muy poco. Con lo cual, digamos, la guardia está atendida, pero está atendida gracias al esfuerzo doble que hacen, y eso, digamos, es una sábana corta en algún momento, y esto también tiene que ver con lo que está pasando y con lo que pasó durante muchos años con la profesión, ¿no? Hoy en día hay una crisis muy fuerte con respecto a lo que tiene que ver con lo económico, con el esfuerzo, con las responsabilidades civiles. Siempre se escuchó, y bueno, pero si sos médico, trabajás en salud, estás trabajando con la salud de la gente. Todos trabajamos con la salud de la gente, desde el electricista que va a hacer una conexión eléctrica de tu casa, al gomero que te puede dejar mal ajustada una rueda. Todos trabajamos con la salud de la gente, todos tenemos esas responsabilidades. Y durante mucho tiempo el médico tuvo que hacer ese como sacerdocio, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que esa cuestión de el médico es solamente altruismo y solamente sin hacer juicio de valores. Yo creo en esos valores, creo que los que estudiamos medicina tenemos esos valores, pero la realidad es que tenés que llegar a fin de mes, tenés que vivir, tenés que estar bien con tu familia, tenés que estar desestresado para poder trabajar bien. Y los modelos modernos requieren que las cosas cambien, no solamente lo económico, también las cuestiones laborales. Y bueno, eso ha puesto por ahí en crisis la profesión. La verdad que yo trabajo también con estudiantes de medicina, acompaño en la formación estudiantes de Olavarría, y me sorprende la cantidad de chicos que dicen, me gusta clínica, pero... Y piensan, piensan en las cuestiones que tienen prácticas o quirúrgicas, y en otras partes del mundo lo han resuelto con, digamos, equiparando consultas, modelos más modernos no digo premios, suena feo, pero de producción, de objetivos, de metas, que bueno, que ha hecho que por ahí los clínicos decidan hacer clínicas porque les gusta, ¿no? El doctor Matías Trickler, presidente del Sistema Integrado de Salud, está con nosotros compartiendo el desayuno. Voy a acotar, de hecho, el Sistema Integrado de Salud Pública aumentó ostensiblemente los honorarios de los médicos de guardia para que tengan un incentivo económico, para que quieran hacerse cargo de esas horas, sobre todo los que tienen mucha sobrecarga y pluritarea. Sí. Repito que hay digamos, puestos o cargos que están bien remunerados. A ver, ¿cómo lo digo para que no quede mal? Decilo como Matías, expresado. No, bueno, pero Matías, la realidad es que en otros años un secretario de salud, que en este caso me toca a mí, era uno de los sueldos más altos del sistema público. Hoy estoy 108 en la escala y me parece, no es juicio de valor, me refiero a que hay muchos sueldos que están bien, que están bien, pero hay otros que están muy mal, pero muy mal. Y eso tiene que ver con esto que hablamos de la carrera y de las cuestiones que hay que cambiar. Regímenes horarios que no van pensando en la producción, en los objetivos, en las metas, sino en un cumplimiento horario como en los viejos tiempos, que por ahí no es lo que necesita el sistema ni la población.
y que hacen, también obstaculizan porque están atados a porcentajes de carreras que hace 40 años que están dando vueltas, que no terminan de ser efectivos. Matías, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Bueno, cómo no. ¿Querés dejar una pregunta para el próximo bloque, Marisol? Hay muchos mensajes referentes a los turnos que un poco lo venía explicando Matías. La gente pregunta por qué hay que esperar tantos meses para especialidades como nefrología, traumatología, te atienden en la guardia por un dolor de rodilla, te indican una placa, saques turno con un traumatólogo y hay que esperar meses, que tiene que ver con este cuello de botella que él venía explicando. También hay una pregunta interesante. Una amiga médica quiere hacer la residencia en el hospital de Tandil y le dice que no hay lugar para ella. No lo conteste ahora, doctor. Lo hacemos en el próximo bloque. Ahora sí. Hacemos un poquitito de historia. Antes de, la verdad que de la gestión anterior del gobierno de Macri, en este caso, Tandil tuvo históricamente, por más de 30 años, una única residencia médica, que era la residencia de Medicina General. En esa gestión de Zulma Ortiz, como ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, hubo un convenio que fue el convenio Quiero Ser Residente, donde invitó a abrir plazas en todos los municipios y Tandil se sumó con todo, ¿no? Ahí, con todo me refiero a ofrecimientos, digamos, de apoyo, además de la beca. Recordemos que es una beca de formación de especialidades que es provincial, o sea, tienen no un sueldo, sino una beca para formarse durante 3 o 4 años, depende de la residencia, que paga la provincia de Buenos Aires. Bueno, Tandil sumó, digamos, un esfuerzo económico a cada beca, además una casa, alquiló una casa para que los residentes de primer año que vengan de otras ciudades puedan estar un año habitándola, bueno, y otras cuestiones, como ofrecimiento para tentar, además de lo académico y de lo que tiene que ver con un sistema de salud fuerte, que se vengan a formar a la ciudad. Y así hoy tenemos 50 residentes, entre especialidades de clínica, pediatría, psiquiatría, medicina general, ginecología, me voy a olvidar por supuesto de alguna, pero psicología, trabajo social, entre otras, por supuesto. Anestesia, abrimos una de emergentología que lamentablemente no se ocupó el cargo. Y esos cargos, digamos, la provincia te va autorizando de acuerdo a lo que vos podés ofrecer con tu estructura, qué cantidad de cupos podés ofrecer. Podemos decir que prácticamente los cupos en Tandil se han ocupado casi todos. Hay creo que 1 o 2 que no se ocuparon en clínica médica, lamentablemente, como ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Las quirúrgicas sí. Y bueno, la pregunta era por qué no puede entrar. La verdad que seguramente tendrá que ver con los cupos. Todos los años se abre, digamos, las residencias son año a año, siempre eran en junio, julio, ahora por la pandemia se corrió en septiembre, lo que tiene que ver con las adjudicaciones. Esperemos recibir un montón de residentes para los primeros años de todas las especialidades. Esperemos que esta chica que pregunta sea una de ellas, ¿no? Bien. Está Marisol Córdoba con nosotros también, charlando aquí con el doctor Matías Tringler, y vos sabías... Bueno, uno de los temas que querías charlar tenía que ver con algo que ya Rufa había comentado, que es el tema de la deuda de IOMA con el sistema de salud tandilense. Exactamente. Previamente en la charla, cuando le pregunté por la migración de pacientes del sector privado al sector público, un poco venía también por ese lado, con la facturación que el sistema integrador recibe, porque también se solventa con lo que le paga las obras sociales y los planes de medicina prepaga. En este momento IOMA le debe 30 millones de pesos. ¿Cómo está ese tema? ¿En qué obtura todo lo que sucede después en el sistema de salud? Lo de IOMA es más complejo que el número de la deuda, digamos, ¿no? Porque el número de la deuda es enorme y además el último pago fue efectuado en diciembre del año pasado, con lo cual también es preocupante. Recibimos con el intendente hace un mes y medio al encargado de IOMA, al director de IOMA, nos dijo que la deuda se iba a solucionar, pero bueno, seguimos con esa deuda, pero lo más preocupante de IOMA tiene que ver con el nomenclador. Para que entiendan, todas las prácticas están nomencladas, quiere decir que están valorizadas. IOMA, el Estado en este caso provincial, tiene un nomenclador actualizado en los sectores privados. Actualizado quiere decir que una consulta médica
para IOMA cuesta 2.000 pesos o 1.500 creo en el privado, o sea, cuesta ese recupero que el sistema hace, pero en el sistema público 350 pesos. ¿Por qué? Porque usa el nomenclador del año 2016 con actualizaciones del 10%, el 15%, y la verdad que una cirugía de vesícula, IOMA al privado le paga 250.000 pesos, pero al público 12.000. Nos están pasando esas cosas. Hay en algunas prácticas más de 2.000% de diferencia, 3.000% de... Para nosotros, como decía antes, el recupero de obras sociales es fundamental, ¿no? IOMA hoy en día es, imagínense que es la segunda en recaudación, ¿no? Primero viene PAMI, que la verdad que PAMI siempre ha pagado en término y es la principal fuente, si se quiere, de recupero de costo del sistema, que es con lo que funcionamos, ¿no? La Administración Central transfiere dinero para los sueldos que provienen de las tasas y de la coparticipación provincial, pero el funcionamiento del hospital, con todo lo que ello implica, tiene que ver con el recupero de costo de las obras sociales, no es menor. Es un costo altísimo que solventamos con las obras sociales, PAMI en primer lugar, segundo lugar IOMA, a valores 2016 y a su vez con la deuda que tenemos. Y después vienen otras con deudas que tienen que ver más con obras sociales sindicales y demás, que eso tenemos posibilidad de reclamo a través de la superintendencia y tarde o temprano se logran. Algunos hemos llegado a juicio y a tener que arreglar con juicios. Hay todo un sistema, ¿no?, de ingresos públicos dentro del sistema de salud que brega por estas cuestiones. Me quedé pensando, ¿no? Una operación, una cirugía de vesícula en el privado, IOMA le paga 250.000 pesos y al hospital le paga 12.000. Sí, que además lo va a cobrar... perdón, ¿este valor se actualiza? Ese es el problema. El nomenclador se actualiza con porcentajes mínimos, pero es el del 2016. Pero perfecto. Vos haces la cirugía que hiciste, por ejemplo, en enero de vesícula. Claro, y encima no la cobras. Vos no la cobraste todavía. Cuando la cobres, ¿va a ser al valor de enero o va a estar actualizado? No, por supuesto que al valor de enero. Sí, no se actualiza la deuda. No. Lo exigible es lo que está facturado en el momento. Exactamente. Nosotros facturamos, por eso imagínense el poder de financiamiento en lo que tiene que ver con la función, si nosotros pudiéramos tener un nomenclador más parecido al privado. El nivel de trabajo que tenemos, el nivel de facturación que tenemos o de prestación a los afiliados de IOMA que tiene el sistema público, para que con ese nomenclador, vamos a decir obsoleto, porque es obsoleto, por lo menos, con la inflación que hay, todavía encima tenemos una deuda, una creencia de 30 millones de pesos, ¿no? Es lo así. que dispongas. Lo vamos a tener hasta el lunes acá, sí. Matías Tringue preguntándole cosas, me van a echar a mí. Si querés vamos con una más cortita que Matías, la va a responder recorta. Sí, muy breve, corté el pie. Matías, ¿persiste el conflicto con los trabajadores de salud comunitaria? Con parte de los trabajadores de salud comunitaria, sí. Entiendo que sí, porque bueno, no es un... A ver, hay un conflicto, hay un malestar, lo sabemos obviamente, porque el director médico, tenemos reuniones nosotros en el sistema de salud, más allá de que me vean o no me vean a mí recorrer los centros de salud, como quisiera el intendente, que siempre recorrer, y tiene razón, pero a veces te tapan los problemas. El director sí, es una persona que está muy presente y tenemos reuniones fijas los martes, los jueves para hablar de funcionamiento y de recursos humanos, con lo cual estamos todo el equipo de salud al tanto de las situaciones que padecen, digamos, todos los sectores y obviamente al tanto de lo que pasa en salud comunitaria, lo que termina siendo un conflicto que es muy difícil de resolver porque hay que hacer historia. Ellos tenían, digamos, como lo cuentan o como lo dicen, pareciera como que no tienen los francos que corresponde, como que trabajan más horas que lo que corresponde, pero bueno, la realidad es que los regímenes son de 40 y de 48 horas en enfermería, en salud comunitaria. Ellos tenían 40 horas semanales y fue todo un logro en su momento de los trabajadores con el sindicato llevarlos a 48. Eso implica obviamente mejor sueldo y mejores condiciones laborales, pero implica trabajar los sábados, porque por la distribución horaria tenés que trabajar el sábado también. Y trabajar el sábado 8 horas. En su momento, y el convenio colectivo hoy lo permite, se convenió con los trabajadores que
trabajar un poco menos el sábado, 3 horas, y distribuir en 9 horas diarias, que está permitido por el convenio colectivo, los días de semana. Ahora, digamos, lo que no quieren es trabajar el sábado para tener los dos francos. Es un derecho, yo no me pongo, no es una cuestión de todos queremos tener 2 francos, tener ese domingo libre. La cuestión es que para eso no se puede cobrar lo mismo 48 horas y trabajar por 40, porque no son los únicos que tienen ese régimen. Hay administrativos en la administración central. No podemos hacer un privilegio para un sector y no para otro. Entonces es como que esos conflictos que no tienen una resolución, la verdad que no, incluso el mismo sindicato no acompaña porque es una decisión muy difícil de tomar. Tenemos que buscar otras cuestiones, otras mejoras, si se quiere atender otras cuestiones, que seguramente las hay y que podemos llegar a acuerdos, pero no en algo que tan sectorial, como dar un beneficio puntual a un sector cuando somos, contando administración central y contando el sistema de salud, más de 3.000 empleados, ¿no? Matías, gracias por molestarte aquí hasta el Eco Multimedios. Gracias a ustedes. Muchas gracias, una excelente jornada. ¿Vamos a la tanda? Sí, señor. Recordando que estuvimos charlando con el doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud.